Solo los elegidos cruzan estas puertas. Tú ya estás aquí. Has sido llamado. Suscríbete y únete a los guardianes de Valhalla. Cuando un vikingo desafía al mar, no está buscando gloria, está desafiando a los dioses. Y Sigvar fue el único que lo hizo con una corona en la cabeza. Esta no es una historia de conquista, es una advertencia para todo aquel que sueña con reinar sobre el mar. Capítulo 1: Las cenizas del trono. El cielo ardía como una herida abierta sobre el horizonte. Los drácares, una vez orgullosos, con sus velas de lobo negro, ahora eran solo esqueletos flotando entre llamas y madera quebrada. El agua estaba roja, no por el reflejo del fuego, sino por la sangre. Sobre los restos de un mástil en llamas, un hombre solitario permanecía de pie, envuelto en humo y cenizas. Su pecho sangraba, su brazo colgaba muerto, y en su mano derecha aún sostenía el timón de su barco, o lo que quedaba de él. ¿Dices que quieres ser rey de los océanos?, le susurró una voz en su mente, antigua como el mismo mar. Sigvar no respondió. No podía. Su boca estaba llena de sal, humo y arrepentimiento. Frente a él, entre las olas negras, emergía la silueta de una criatura imposible. Un ojo tan grande como un escudo lo observaba desde las profundidades. No era un enemigo, era el juicio. Los truenos estallaron en el cielo, y el rugido de la tormenta fue opacado solo por un grito. ¡Fuego! Desde los acantilados, flechas en llamas cruzaron el aire como estrellas fugaces. Cada una cargaba odio, traición y el final de un sueño imposible. El gran almirante viking se inclinó de rodillas. Por primera vez, no ante un rey, ni un dios, sino ante el mar mismo. Un trono de espuma, ruina y castigo. Así cayó el rey de las olas. Pero para entender cómo este guerrero levantó la flota más temida del norte, debemos volver al principio. Capítulo 2: Donde nace la tempestad. Ningún niño sueña con morir ahogado, pero algunos nacen con el mar en la sangre. El viento del norte soplaba con una rabia helada aquella noche. La aldea de Ulfborg dormía, pequeña y encorvada sobre los acantilados del mar de Noruega, como si temiera que una ola demasiado grande pudiera llevársela de un solo golpe. Fue allí donde Sigvar nació, en medio de un vendaval que derrumbó techos, partió árboles y arrastró el barco de pesca de su padre hasta romperlo contra las rocas. Su madre, Liv, murió al traerlo al mundo. Y su padre, Rurik, jamás volvió a sonreír. La primera imagen que muchos recuerdan del niño era su silencio. No lloró al nacer. Solo abrió los ojos y miró hacia el mar, como si escuchara algo, como si recordara algo. Creció entre redes rotas, madera mojada y canciones de hombres borrachos que lloraban por el viento. Rurik, endurecido por la pérdida, crió al hijo sin ternura, pero tampoco sin violencia. Le enseñó lo que sabía: remar, navegar, leer las nubes y las olas. El mar no es amigo de nadie, Sigvar. Y de los que lo aman. A esos, se los traga más rápido. Sigvar aprendió a leer las corrientes antes que las runas. Aprendió que los cuervos siempre vuelan antes de una tormenta, que los peces huyen cuando la muerte se acerca por debajo. Aprendió a desconfiar de los hombres, pero a respetar el mar. Y aún así, cada vez que podía, escapaba hacia las rocas, trepando hasta el borde del abismo para ver el horizonte. No soñaba con ser Jarl. No soñaba con espadas ni oro. Soñaba con islas. Tenía 13 años cuando lo invitaron a su primer viaje. Era una travesía corta, para comerciar pieles en la aldea vecina. Sigvar no cabía en sí mismo. Por fin tocaría el timón. Pero esa noche, el mar no perdonó. Una tormenta negra como el vacío los emboscó en la mitad del trayecto. Relámpagos cayeron como cuchillas. El viento se tragó los gritos. Y el barco, viejo y maltratado, cedió bajo la furia. Sigvar fue lanzado al agua como un hueso arrojado a los lobos. Estuvo a punto de morir, pero no lo hizo. Despertó al día siguiente en una playa desconocida, solo, rodeado de cadáveres. Y frente a él, una roca gigantesca cubierta de musgo, en cuya base estaba grabado un símbolo, un ojo rodeado de olas. Una voz retumbó en su mente, suave pero imposible de ignorar. Los que sobreviven deben pagar. Ese día, Sigvar dejó de ser niño. Ese día, eligió al mar como su único dios.
Volvió a Ulfborg cambiado, más callado, más determinado. Entrenó como un poseso. Se unió a expediciones de saqueo, pero no buscaba oro, buscaba rutas, mapas, corrientes, secretos. Los otros guerreros se burlaban de su obsesión, hasta que vieron cómo guiaba su barco por un canal oculto entre arrecifes y evitaba una emboscada. Los clanes empezaron a prestar atención. Fue en la costa de Gales donde su fama realmente comenzó. Sigvard lideró un asalto con solo 3 drácares y derrotó a un campamento inglés fortificado, usando las mareas para rodearlos durante la noche. El rumor se extendió. Hay un hombre que escucha al mar, y el mar le responde. Con 27 inviernos, Sigvard fue llamado a la asamblea de los clanes costeños. Allí, los jarls más antiguos discutían sobre alianzas, guerras y rutas comerciales. Sigvard habló último. Su voz fue clara, sin ornamentos. Nos hemos arrastrado por siglos como ratas costeras. Pero hay tierras más allá del mapa. Islas fértiles, puertos naturales, rutas que ningún rey ha tomado. Si unimos nuestras flotas, no conquistaremos un pueblo, conquistaremos el mar. Los jarls rieron. Todos, menos uno, Yrsa la Tuerta, matriarca del clan de las Islas Negras. Construye tu flota, joven, y si aún estás vivo el próximo invierno, me uniré a ti. Sigvard vendió todas sus riquezas. Intercambió oro por madera, espadas por velas. Reclutó a constructores, cartógrafos, incluso prisioneros condenados a remo. Y en 3 veranos, levantó 17 drácares con velas negras como la medianoche. A cada uno les dio nombre de dioses olvidados. No seremos una flota, seremos una maldición que navega. Y cuando por fin zarparon, cada barco llevaba la misma señal en la proa. El ojo rodeado de olas. El símbolo que lo vio renacer. En su primera gran expedición al sur, encontraron un monje solitario en un islote. Cuando los guerreros bajaron para saquearlo, el anciano se arrodilló y comenzó a reír. Yo te vi, señor del mar, te vi caer, en llamas, entre espuma, bajo el ojo que todo lo devora. Sigvard ordenó que lo mataran, pero esa noche no durmió, porque en el fondo de su alma, él sabía que lo que construía no era un reino, era un destino, y los destinos no pueden cambiarse. Capítulo 3: Las Islas del Juramento. Muchos han conquistado tierras, pero solo uno se atrevió a conquistar el mar, y cuando lo hizo, el mar le habló. La primera isla no fue tomada con sangre, no hubo gritos, ni asedios, ni espadas alzadas contra el sol. La isla de Volcar se rindió antes del amanecer. La gente despertó con el sonido de cientos de remos cortando el agua, en perfecta sincronía. Como un solo cuerpo, una criatura de madera y furia. Los aldeanos vieron las velas negras alzar sus rostros como bestias. El símbolo del ojo rodeado por olas estaba en cada proa. Nadie sabía quiénes eran, hasta que una voz retumbó desde la costa. Soy Sigvard, hijo de la tormenta. No vengo por vuestro oro, vengo por vuestra obediencia. El mar no pide permiso, solo avanza. Esa mañana, la isla bajó sus armas, y subió a sus mujeres a los barcos, no como ofrenda, sino como símbolo de unión. Así nació el primer puerto del Reino del Mar, el puerto del dios ahogado. La segunda conquista fue diferente. Torndal no era una aldea, sino un bastión de comercio, protegido por murallas y pactos con reyes cristianos. Un lugar donde incluso los vikingos acudían en paz para vender. Sigvard no aceptaba paz con quien no se arrodillara. Durante 3 días, su flota esperó más allá del horizonte. Al anochecer del 4.º día, navegó sin antorchas, usando el reflejo de las estrellas y una corriente subterránea que solo él conocía. Se infiltró en la bahía como un cuchillo bajo una túnica. Al amanecer, los muelles estaban ardiendo. Sus guerreros saltaron desde los barcos, envueltos en humo, con pieles negras y rostros pintados con cenizas. Parecían salidos del fondo del mar. Nadie entendía por dónde habían entrado. Y antes de que pudieran formar filas, el almirante de Torndal cayó atravesado por una lanza lanzada desde un drácar. Los pocos que sobrevivieron juraron haber visto una figura sobre el tejado del templo, sosteniendo una espada envuelta en llamas azules.
pero no encontraron cuerpos. Solo el símbolo del ojo, tallado en piedra. El rito del fuego. En cada isla conquistada, Sigvar realizaba un ritual. Mandaba tallar un pilar de madera negra con el nombre del lugar. Lo alzaba frente al mar. Y ante todos, juraba: esta tierra, este puerto, esta sangre, ahora pertenece al reino del mar. Y que el océano me trague si rompo este juramento. Era un rito, un espectáculo, una advertencia. Pero había quienes no lo veían con honor, sino con miedo. La voz del navegante. Uno de los navegantes más antiguos de su flota, un hombre llamado Cael el Sordo, comenzó a murmurar cosas extrañas. El mar no habla contigo, Sigvar. Te susurra porque quiere que te acerques, para devorarte. Nadie lo tomó en serio. Cael había perdido una oreja en un saqueo y el juicio en una tormenta. Pero esa noche, desapareció. Su drácar fue encontrado al día siguiente, a la deriva, con todos sus hombres muertos, sin sangre, sin heridas. Solo vacíos. En el timón, un mensaje tallado a cuchillo. La corona se hunde. Sigvar no dijo palabra. Solo quemó el barco. Y siguió navegando. La traición de Jorund. Cuando su flota llegó a la isla de Brenir, fue recibida con ofrendas y cantos. Demasiado fácil. Esa noche, durante el festín, Jorund, uno de sus capitanes, lo envenenó. No fue suficiente para matarlo, pero sí para dejarlo inconsciente durante horas. Cuando despertó, 3 drácares suyos habían desaparecido, junto con mujeres, oro e informaciones sobre las próximas rutas. Sigvar no buscó explicaciones, solo castigo. Ordenó una persecución inmediata. Al tercer día, alcanzaron a Jorund y su tripulación cerca de un banco de niebla. No hubo batalla, solo gritos y cenizas. Desde ese día, nadie volvió a cuestionar la voz de Sigvar, ni siquiera los dioses. El invierno de sangre. La campaña más brutal ocurrió al sur de las Islas Hundidas. Allí, un clan de navegantes protegía un estrecho vital. Eran astutos, silenciosos, maestros del clima. Cada barco que se acercaba, desaparecía. Sigvar no enfrentó esto con fuerza, sino con engaño. Hizo construir un drácar falso, lleno de cadáveres y pólvora oculta. Lo dejó a la deriva, fingiendo ser un navío abandonado. Cuando los enemigos lo remolcaron, el cielo estalló. La explosión sacudió el mar y reveló las posiciones ocultas. Sigvar ordenó un ataque inmediato. Durante 4 días, el mar fue rojo. Los cuervos no daban abasto. El viento traía gritos, y las olas, manos amputadas. Esa fue la batalla que selló su leyenda como el rey de las olas. Pero también fue donde comenzó la maldición. El precio de la corona. Con más de 40 puertos bajo su dominio y una flota que ya superaba los 30 drácares, Sigvar no tenía igual. Pero algo había cambiado. Comenzó a hablar solo, mirando el agua por horas. A veces, se le oía murmurar: ¿qué quieres de mí? Te he dado todo. ¿Aún no basta? Sus hombres lo seguían, pero ya no con fe, sino con temor. Una noche, Yrsa la Tuerta, la matriarca que una vez creyó en él, se acercó a su tienda y dijo: Tú no has conquistado el mar, Sigvar. Él te ha conquistado a ti. Él no respondió, porque en ese momento, escuchó una voz distinta dentro de sí, una que no era humana. El presagio de la ola negra. Durante una travesía tranquila, el cielo se oscureció sin nubes. El viento paró. El mar se inmovilizó. Y entonces vino una ola negra, más alta que un bosque, que no rompía, no rugía, solo se acercaba. Todos cayeron de rodillas. Pero Sigvar se mantuvo en pie. Y cuando la ola casi tocó su barco, se desvaneció como humo. Desde ese día, ningún pájaro volvió a volar sobre su flota. Y algunos juraron ver sombras nadando bajo los barcos. Sombras demasiado grandes para ser reales. El legado de los condenados. Los hombres comenzaron a desertar. Pero no podían. Cada intento de huida acababa en tormenta. Era como si el mar los rodeara. Los cercara. Los encerrara en un reino sin tierra.
Algunos empezaron a marcarse con símbolos rúnicos en la piel, como protección, como desesperación. Y uno, antes de lanzarse al mar, gritó: «No seguimos a un rey, seguimos a una maldición». La niebla final. Cierta noche, el vigía del drácar principal gritó: «Tierra al frente». Pero al llegar, no había isla, solo una neblina espesa y una silueta. Un puerto olvidado, un lugar que no estaba en ningún mapa, con un trono de piedra negra sobre el agua. Sigvar bajó solo, y cuando sus pies tocaron la superficie, la niebla lo tragó. No se le volvió a ver, solo su timón, flotando entre las olas, y un eco lejano que decía: «Los que se coronan en el mar, mueren con él». Capítulo 4. El precio del juramento. No hay trono sin tormentas, ni juramento sin consecuencias. Durante 3 días, la flota permaneció estática en el mar, sin remos, sin velas, sin órdenes. Sigvar había desaparecido. La última imagen era del caminando solo hacia la niebla, en el estrecho entre los riscos de la isla oculta. Ningún hombre se atrevió a seguirlo. Ningún remero tuvo el valor de avanzar. La niebla lo devoró todo, y cuando salió el sol, la isla había desaparecido, y Sigvar con ella. Los guerreros se miraban entre sí, esperando una explicación, un liderazgo, una dirección. Pero nadie hablaba, porque, por primera vez desde el inicio de las campañas, el mar estaba en silencio. El consejo dividido. En la tarde del tercer día, los capitanes se reunieron en la cubierta del Drakkar del Sur, el navío de Yrsa, la más experimentada entre ellos. El debate era callado, pero la tensión rugía. «El rey se ha ido. Está muerto», dijo Ulf, un guerrero de barba corta y sangre caliente. «¿Y si no lo está?», respondió Yrsa, los ojos fijos en la línea del horizonte. «¿Y si está poniendo a prueba la lealtad de sus hombres?». «Poniéndonos a prueba», gritó otro. «Estamos a la deriva, sin rumbo, sin liderazgo. Eso no es una prueba, es abandono». «Sigvar no es un hombre que huya», completó Bjorn de los escudos. «Si cayó, cayó intentando dominar lo imposible». Silencio. Pero en los rostros de muchos, el miedo ya se transformaba en duda. Y la duda, en susurros. El regreso. En la mañana del cuarto día, la niebla reapareció. No se acercaba, estaba allí, detenida, como si esperara. Y en medio de ella, surgió un pequeño barco con una sola vela, cortando el agua con lentitud y precisión. A bordo, Sigvar. La barba crecida, el manto empapado, la mirada más dura. Pero era él. Subió de nuevo al Jayarorn, su navío principal, sin decir palabra. Los hombres, al verlo, no celebraron. Permanecieron en silencio, porque el que volvía no era un rey eufórico. Era un hombre que había enfrentado algo que no sabía explicar. Sigvar caminó entre sus hombres, mirando a cada uno. Y entonces, se detuvo junto a Yrsa. «Hay algo en esa isla, algo antiguo, algo que no comprendo». «¿Viste a los dioses?», preguntó ella. Él solo respondió: «Me vi a mí mismo». El acero contra la duda. La autoridad de Sigvar no fue cuestionada directamente, pero el fuego de la duda ya ardía en algunos. Principalmente en Agen, un capitán audaz, que siempre se incomodó con el culto al mando absoluto. «El mar te rechazó, Sigvar», dijo, días después, frente a los demás. «Volviste solo, sin explicaciones. Y nosotros, aún no sabemos hacia dónde vamos». Sigvar lo miró, no con ira, sino con firmeza. «Fui donde ninguno de ustedes se atrevería. Volví con vida. Eso basta». Agen sonrió, arrogante. «No basta para mí». Entonces, Sigvar hizo lo que siempre hizo, respondió con acción. Desafió a Agen a un duelo, no hasta la muerte, sino hasta la rendición. El combate duró pocos minutos. Agen era rápido, pero Sigvar luchaba con el peso de todo lo que había visto. Y cuando su hacha cayó sobre el escudo de Agen, rompiendo madera, brazo y orgullo, nadie más cuestionó. El liderazgo había regresado.
Pero ya no era el mismo. El plan de las Islas Blancas. Con el mando restaurado, Sigvard reunió a los capitanes. Dijo que el siguiente paso no era un saqueo, ni una conquista, sino la construcción del imperio. Las Islas Blancas. Territorio fértil. Ruta comercial entre sajones y francos. Nadie se atreve a dominarlas, porque son difíciles de mantener. Nosotros no las mantendremos. Nosotros levantaremos un puesto naval, un reducto, un recuerdo de que los vikingos no solo toman, también fundan. El plan era audaz. Construir un puesto en una isla vulnerable requería hombres, suministros y un acuerdo con los habitantes. Pero Sigvard ya no era el mismo líder impulsivo de antes. Había aprendido que el mar respeta a los que saben esperar el viento correcto. La alianza forzada. Al llegar a las Islas Blancas, la flota no atacó. Sigvard descendió con solo 20 hombres, bandera en mano y armas envainadas. Fue recibido con flechas apuntadas, pero también con ojos curiosos. El líder local, Eadric, era un señor pragmático. Sabía que luchar contra 30 drácares era suicidio, pero también sabía negociar. ¿Qué quieres? Lo que el mar quiere. Un puerto. Y silencio. Eadric dudó, y luego respondió. ¿Y qué nos das a cambio? Sigvard sonrió. Por primera vez, con sinceridad. Protección. Y una advertencia. Resistirse saldría más caro. Eadric cedió. El puesto de piedra y sal. Durante 3 semanas, los vikingos trabajaron. Levantaron murallas de piedra. Cavaron pozos. Construyeron muelles que resistían las mareas. Y llamaron a ese lugar Escolavn, el refugio del escudo. Por primera vez, Sigvard no solo estaba tomando. Estaba creando. Pero eso no lo calmaba. Por la noche, caminaba solo por la playa. Observaba el mar. Hablaba consigo mismo. Y tocaba el timón de su dracar, como quien aún escucha algo en las olas. El error que costó caro. Fue en ese periodo de calma que ocurrió el fallo. Durante un saqueo planeado a un puesto franco, Sigvard dividió su flota. La mitad fue con él. La otra quedó defendiendo Escolavn. Era una trampa. Los francos se habían aliado con un pequeño clan sajón, sediento de venganza. Cuando Sigvard atacó el puesto, encontró más resistencia de la esperada. Pero lo peor, al regresar, Escolavn estaba en llamas. Yrsa luchó hasta el final. Muchos hombres murieron. Algunos barcos fueron quemados. Eadric desapareció. Fue la primera vez que Sigvard vio cómo lo que había construido se desmoronaba. El peso del mando. Sigvard no lloró, no gritó, no culpó. Solo permaneció de pie, observando los escombros. Y entonces, por primera vez, reunió a sus hombres no para ordenar, sino para escuchar. Les permitió hablar, desahogarse. Y allí, entre los restos del puerto recién nacido, algo cambió. El miedo que lo rodeaba dio lugar a algo más puro, respeto. No por ser invencible, sino por mantenerse en pie, cuando todo lo demás cayó. Un nuevo juramento. La noche siguiente, frente a las cenizas de Escolavn, Sigvard hizo un nuevo juramento. No vinimos a conquistar, vinimos a probar que pertenecemos al mar. Caímos, y caeremos otra vez. Pero mientras haya una vela al viento, habrá un nombre que resonará entre las olas. No como maldición, sino como legado. Y todos gritaron el nombre, no como súbditos, sino como hermanos. Rey de las olas, constructor de puertos, portador de la furia y de la esperanza. Capítulo 5. El eco de las olas. No hay gloria sin ruina, ni rey que no caiga, pero hay nombres que ni el mar puede olvidar. Las brasas de Escolavn. El puerto recién reconstruido aún olía a cenizas cuando llegó la nueva amenaza. Una flota de navíos sajones, unida por reyes del sur y del oeste, movida por el miedo al imperio de Sigvard, cruzó el estrecho como una tormenta de velas blancas. Esta vez, no era un clan aislado ni una aldea expuesta. Era una coalición. Guerreros bien entrenados, armaduras pesadas, comandantes experimentados, y venían para destruir,
no para negociar. Yrsa fue la primera en informar sobre la aproximación. Al oírlo, Sigvar simplemente se levantó de la piedra donde dibujaba runas con carbón y dijo: «Entonces es ahora. El escudo del honor». En vez de retroceder, Sigvar hizo lo que pocos harían. Dividió sus navíos entre defensa y emboscada. Sabía que el enemigo, al ver un puerto en llamas, pensaría estar ganando. Dejen que vean humo. Dejen que vean caos. Pero cuando pisen la playa, verán hachas volar desde los árboles. Con la ayuda de los aldeanos sobrevivientes y de su flota, Sigvar transformó las ruinas de Skolavn en trampa. Puntos de ataque fueron ocultos bajo las estructuras rotas. Flechas fueron empapadas con aceite. Toneles de alquitrán fueron enterrados en los senderos de acceso. Cuando el enemigo desembarcó, el infierno se encendió. La noche más larga. La batalla duró 2 días. Los vikingos atacaban con precisión. Conocían el terreno, la marea, los vientos. Pero los sajones tenían número. Al final del segundo día, la playa estaba roja. Cuerpos de ambos lados formaban muros sobre la arena. Yrsa cayó con una flecha en el cuello. Horn de los escudos luchó hasta romperse ambos brazos. Agen, aún herido, usaba los dientes para sostener el escudo. ¿Y Sigvar? Sigvar estaba en todas partes, gritando órdenes, matando, levantando a los caídos, remando, cargando madera, sangrando, pero venciendo. El precio de la victoria. Al amanecer del tercer día, los sajones retrocedieron, pero dejaron un regalo. Un incendiario escondido en uno de los navíos vikingos hizo explotar uno de los muelles centrales, causando un incendio que se esparció como un oso enfurecido por las construcciones de madera. El mar, antes aliado, ahora escupía brasas, y el viento llevaba el fuego como una maldición. Sigvar intentó contenerlo. Ordenó lanzar los barriles de agua, pero era demasiado tarde. Skolavn ardió, por segunda vez, y por última. El consejo final. Al ver lo que quedaba, los hombres querían huir. Levantar anclas. Navegar hacia el norte y no mirar jamás hacia atrás. Pero Sigvar convocó a todos. Les hizo reunirse en la arena negra, entre los escombros humeantes. Me siguieron porque creyeron. Y muchos murieron por eso. No pido perdón. Pido que elijan. Silencio. Pueden volver. Con las manos vacías y los nombres olvidados. O pueden seguir conmigo y llevar esta llama hacia el sur. No para saquear, sino para decir que existimos. La última travesía. De los 30 navíos originales, quedaban 13, cada uno con hombres heridos, escudos agrietados, mástiles improvisados. Pero zarparon, y avanzaron como si fueran 100. Pasaron por aldeas costeras. No atacaron. Solo mostraron sus velas negras. En algunas aldeas, la gente huía al ver los estandartes. En otras, ofrecían ofrendas. La leyenda ya había llegado antes que ellos. Sigvar, ahora más sombra que hombre, ya no sonreía. Pero sus ojos ardían como si vieran algo adelante que nadie más veía. La traición. Fue durante la travesía del Golfo Gris que la tragedia se selló. 2 de los capitanes, temiendo morir en batalla sin gloria, hicieron un pacto con los francos. Acordaron una emboscada. 20 navíos escondidos en cavernas costeras. Arqueros en los acantilados. Llamas preparadas. Sigvar, al avistar el acantilado, detuvo el barco. Preparen los escudos. Todos. Y apaguen las antorchas. Era de noche, pero él sentía el olor de la madera mojada. Y de la traición. El infierno en el estrecho. Cuando los navíos vikingos cruzaron el canal, las flechas volaron como lluvia. Los acantilados se escupieron fuego. Y el mar, una vez más, se tiñó de rojo. Pero los drácares resistieron. Como bestias heridas. Como fantasmas en busca de venganza. Sigvar, aún herido por 2 flechas, seguía en pie. Gritaba con la voz quebrada. Rema. Por la tierra quemada. Por el agua que nos hizo. Rema. La caída del rey. Fue en ese momento cuando se concretó la imagen del capítulo 1.
El Hayarorn, navío de Sigvar, fue partido en dos por un proyectil incendiario lanzado desde lo alto. Él se vio sobre los escombros. El humo lo cubría todo. Los hombres gritaban. Las llamas lamían la madera. Y allí, solo, herido, con la mano sobre el timón roto, Sigvar se arrodilló, no ante dioses, ni ante enemigos, sino ante el mar, el verdadero Señor. Y, antes de cerrar los ojos, murmuró: no te dominé, pero fui tuyo, hasta el fin. El eco. No hallaron el cuerpo, ni la espada, ni el escudo. Pero semanas después, pescadores relataron haber visto un navío quemado flotando en círculos, con un estandarte negro aún erguido. Y en el timón, un ojo tallado, rodeado por olas. Epílogo: la leyenda. Los bardos dicen que el nombre de Sigvar resuena entre los fiordos en las noches de tormenta, no como el de un rey, sino como el de un hombre que se atrevió a soñar más alto que el mar. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder las próximas sagas épicas. La travesía continúa.